Si les gusta la serie animada, película en general y sobre todo el nuevo universo de DC, yo voy a subir todo Creature Commando, todo Superman y todos nuevos proyectos de James Gunn llamados, este capítulo 1, ¿no? Llamados Dioses y Monstruos. Así que nada, le dejo con la historia de Weasel. Bueno, primero lo primero. El comando de criaturas llega a la base donde está Amanda y una abogada enfrenta a Rick Flag. Vemos que está representando a Weasel por lo que le había comentado recién en la intro del vídeo, que supuestamente él mató a 27 personas, lo cual se forma un chiste ahí, cuando ella dice no, fueron 8, y Rick Flag le dice, en serio solo fueron 8, no es para tanto. Y bueno, ahí nos damos cuenta que está representando a Weasel y quiere decir que, de hecho ella nos comenta que era un humano en algún momento, el cual no sabemos cómo pasó de un humano a tal, supongo que en un experimento, pero bueno, eso no llegamos a ver en este capítulo. Y su cliente no debía haber salido, ¿no? Pero bueno, Amanda Waller lo mandó por el tema de ir a proteger en ese caso a la princesa de Pokolistán. Y nada, luego la abogada intentando entablar una conversación entre comillas con Weasel, quiere conseguir algo para defender a su acusado, o a defender a su cliente mejor dicho, y le muestra una imagen de los niños que habían fallecido a manos supuestamente no de Weasel. Entonces vemos que Weasel ve la imagen y le da todo igual, pero una foto de una de las niñas sí le llama la atención y eso lo podemos percibir por literalmente la mirada que él mantiene por segundos, a lo cual se vuelve a hacer otro chiste, que es que él mastica la imagen, ¿no? Y decimos, bueno, no es para tanto, no es nada, ¿no? Pero bueno, vemos que realmente tuvo una sensación diferente al ver la imagen de esa niña, ¿no? Entonces seguimos avanzando en el capítulo y vemos que Weasel tiene una pequeña pesadilla cuando el Creature Commando ya iba a su nueva aventura. Weasel ve a los niños temeroso y algo ansioso, pero los niños no le temen y lo alimentan. Entonces Weasel se pone a jugar con ellos y todo iba bien, hasta que un anciano pasa por ahí y obviamente teme que Weasel haga algo con los niños. El anciano corre a su casa a buscar su arma mientras llama a la policía. Los policías no saben si creer la historia de este anciano o es alguien haciendo una broma. Y luego vemos que los niños entran al colegio a jugar en una espiral de mala suerte y coincidencias comienzan un incendio con una botella de whisky y aquí es donde todo va peor. El anciano llega al colegio donde están los niños y con su escopeta en mano apunta a Weasel. Y aquí vemos que Weasel toma posición y se pone serio, tensa la cola y intenta escapar. Pero en medio de todo este ajetreo con el anciano, Weasel y los niños, el incendio se propaga aún más. Sigue creciendo y el anciano huye, pero Weasel intenta salvar a la niña. De la fotografía, que aquí nos damos cuenta que los policías sí creyeron en la historia de este anciano y habían llegado al lugar. Estos son los verdaderos monstruos del capítulo. En ningún momento intentaron salvar a estos niños, solo intentaban matar a la criatura, pero no se preocuparon por ellos. Incluso si le temieran, obviamente podrían pensar que la bestia era mala y iba a hacer algo a los niños, pero se notaba que evidentemente no era así, e incluso era mucho mejor dejar escapar a Weasel para salvar a los niños, pero nunca lo intentaron. Y nada, este es un poco de la historia de Weasel. Todavía no sabemos en qué momento pasa de humano a monstruo, entre comillas, pero conocemos un poco más al personaje y vimos que realmente no es malo en sí y tiene una conciencia, es mucho más inteligente de lo que pensamos. Y esperamos ver algo más de este personaje, que desde Peacemaker y Escuadrón Suicida la gente lo está conociendo un poquito más. Y esta es algo muy personal por el cual yo creo que se va a llevar el cariño de mucha gente. Si les gustó el vídeo, suscríbanse, denle un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau.